Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y estamos ya en contacto con el arquitecto Juan Fernando Flores, coordinador del bloque de Creo, para hablar sobre el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Se ha dicho que el hombre del maletín ronda la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los argumentos y la respuesta por parte del oficialismo? Asambleísta Flores, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos los ecuatorianos que nos están escuchando. Desde el Partido Social Cristiano, asambleísta, han dicho directamente que se han hecho algún tipo de propuestas. Ellos mencionan incluso cargos, contratos, hasta dinero en efectivo. Bueno, desde el asambleísta Esteban Torres, porque yo creo que es importante aclarar esto, no es un comunicado del Partido Social Cristiano, sino solo del asambleísta. Se ha tratado, se ha pretendido denunciar que existen estos supuestos sin mencionar ni demostrar con una prueba el hecho como tal. Solo han hecho ver que en función de una supuesta denuncia que recibió supuestamente otro medio de comunicación, ellos alegan que esto está cumpliendo y ocurriendo. Pero al final del día, hasta estos momentos no existen pruebas que puedan determinar que lo mencionado es real, pero sí un hecho verídico que existe dentro de este proceso es que esta gran mayoría, que supera los 80 asambleístas, no lograron recoger el número de 80 firmas a la hora de presentar el juicio político, sino solo 59. Nosotros advertimos que esto, cuando ocurrió exactamente en el instante que se presenta ante la Asamblea Nacional, era la muestra de que no existe un respaldo propio dentro de las bancadas legislativas a la intención de presentar un juicio político antes incluso de que la Corte Constitucional tome la definición que ha tomado. Y ahora que lo ha hecho, después de desechar las pruebas y los elementos que ellos presentaron como supuesto delito, muchos legisladores se han dado cuenta de que esto no es más que una intencionalidad política de desestabilizar el gobierno nacional, con lo cual ellos no van a prestarse para respaldarlo. ¿Ustedes tienen algún, ya una lista quizá de asambleístas, por ejemplo, socialcristianos, que estén de alguna forma apoyando al gobierno o evitando o que pretendan votar en contra del juicio político? Yo creo que esto no hay que confundirlo como un apoyo estricto y restricto al gobierno nacional. Cuando se presentó el juicio político, solo fueron 59 legisladores, y para que los ciudadanos puedan entender un poco el por qué nos referimos tanto a esto. La bancada del correísmo representa 47 asambleístas, el Partido Social Cristiano 16, es decir, nada más entre ellos ya suman 63 legisladores. A eso se le tiene que sumar 8 que corresponden directamente al Pachacútec Radical, estaríamos hablando de 71, y se le suman varios de Izquierda Democrática Independientes, llegando casi a los 80 legisladores. Si 80 legisladores son los promotores de este juicio político, ¿por qué solo existen 59 firmas? Si ese día tuvimos 3 sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional con quórum completo y los legisladores estuvieron allí, ¿por qué decidieron no firmar? Entonces el elemento real aquí es que dentro de las bancadas legislativas siempre existe un descontento a la presentación del juicio político, y que eso se terminó concretando de la misma manera cuando la Corte Constitucional desechó en casi su totalidad los elementos probatorios con los que supuestamente el presidente de la República habría cometido un delito, con lo cual siguen perdiendo respaldo, pero ahora se han ido por el camino más fácil, mentir y señalar que el gobierno nacional está comprando voluntades cuando esto no es real. Ahora, todo se podría interpretar, pero, por ejemplo, se ha dicho, y el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, ha admitido que están conversando con otras bancadas para eventualmente salvar al presidente Lasso del juicio político. ¿Qué implica esta conversación con otras bancadas? Bueno, el punto del diálogo que estamos llevando adelante con las bancadas legislativas va en función de establecer cuál va a ser la dinámica en función de las próximas elecciones internas que tenemos en la Asamblea Nacional. Recordemos que el 14 de mayo se elegirá presidentes, vicepresidentes, delegados ante el CAL, presidentes y vicepresidentes de 15 comisiones. Y el juicio político, por conveniencia de los propios que presentaron el juicio, coincide en que estaremos a pocos días de este proceso. Por lo tanto, el diálogo que nosotros estamos llevando adelante sobre la configuración de la Asamblea Nacional y cómo va a ser la composición de la misma. Nada aquí tiene que ver sobre un diálogo y mucho menos la entrega de puestos, contratos o dinero en efectivo, que si el asambleísta Esteban Torres ha mencionado que esto existe, que lo compruebe y lo demuestre, sea ante la Fiscalía General del Estado, la Contraloría o incluso el Comité de Ética en la Asamblea Nacional.
No obstante, ¿cuál es el tipo de acercamiento, cuáles son los argumentos con los cuales desde el gobierno se están acercando a estos asambleístas? Porque aparentemente habría una decisión orgánica, me refiero principalmente a la bancada de UNES, a la bancada de los socialcristianos, no obstante, respecto a la izquierda democrática y Pachacuti, suelen ser inciertos en esto, pero si hay esta decisión orgánica, ¿cómo van a convencerlos de lo contrario? Pero si bajo la misma decisión orgánica que está mencionando usted, partimos de que la decisión orgánica de estas bancadas fue presentar el juicio político, porque hay 6 legisladores del Partido Social Cristiano y 11 de la Revolución Ciudadana que no firmaron el juicio, partiendo de la misma lógica que nos están planteando de que existe una decisión orgánica. Y segundo, vámonos a otro elemento, si no fuese la decisión orgánica, los diálogos y acercamientos en la Asamblea Nacional se dan todos los días, para un cambio del orden del día, para la aprobación de una resolución, para la aprobación de un proyecto de ley, para el archivo de ellos. Los diálogos se dan todos los días y además son públicos frente a los medios de comunicación porque no nos reunimos en oficinas aparte o escondidas. Lo hacemos en el propio pleno de la Asamblea Nacional. Así que ahora no pueden pretender generar una idea de que cada acercamiento que se tenga entre asambleístas de diferentes bancadas es porque detrás de ello hay la intención de compra de conciencias. Porque si ese fuese el principio, entonces los 137 legisladores partiríamos de un vicio de su propia lógica de lo que generamos cada vez que hacemos un acercamiento. El problema es que tratándose de asamblea y tratándose del tipo de asamblea que tenemos y que hemos tenido en estos años, todo genera dudas. Puede generar duda y entiendo que en la ciudadanía puede existir ese elemento, pero esos puntos de la duda que se tenía de la asamblea del reparto, de la asamblea de que entregaba hospitales eléctricas, corresponden a gobiernos anteriores y no al presidente Lasso. Y uno de los puntos centrales que se ha tenido siempre dentro de la dinámica política es que como nosotros no entramos en ese proceso, por eso existe esta retaliación de algunos legisladores de que si no ocurre un sistema de prebendas no nos dan el respaldo. Y esa es la Asamblea Nacional no de ahorita, es con la que iniciamos el 14 de mayo del 2021, por lo tanto, no puede ser que 2 años después, oh sorpresa, descubrimos que así funciona. Nosotros fuimos claros desde el día 1, no vamos a entregar ni repartir el país absolutamente a nadie bajo una prebenda lógica o política. El debate debe ser de ideas, de posiciones, de posturas y de propuestas, y dentro de ese marco nosotros lo haremos. Y adicionalmente algo, los acercamientos con el gobierno nacional no son de hoy. En el mes de noviembre, durante 7 semanas, se generó un diálogo y acercamiento con las 5 bancadas legislativas, los jefes de bancada y delegados de estas bancadas, para constituir un proyecto de ley que se aprobó por unanimidad en la Asamblea Nacional en materia de inversión. Falta la ley de zonas francas. Por lo tanto, ¿cómo hoy señalan las bancadas en los acercamientos cuando son los propios que generaron lo que hoy hemos aprobado en la Asamblea? No ha sido únicamente el asambleísta Esteban Torres, también a Luis Almeida, precisamente lo tuvimos acá en los estudios de FM Mundo ayer en este espacio de noticias, y él se refería también a esta preocupación de que se los estén llevando a los asambleístas con este tipo de ofertas, seduciéndolos con contratos, seduciéndolos con cargos públicos. ¿Qué pasará si llega alguna de estas aparentes coincidencias? Los asambleístas de las bancadas no pueden, dentro de un juicio político, establecer que se va a iniciar una investigación y ya establecer cuál es su postura. Porque para eso no hagamos ningún juicio y vayamos a la votación. Y no se puede establecer que como la bancada tiene una supuesta posición, si alguien vota en función de ello o contrario, simplemente se vendió. Además, si el asambleísta Almeida hoy tiene esos temores, lo que tiene que hacer es, nuevamente, si tiene pruebas de que esto esté sucediendo, presentarlas. Porque de la misma manera, el asambleísta que hoy estaría denunciando esto es el mismo al cual se le denunció años atrás en el Congreso, que se le compró con billete para destituir a la Corte de Justicia. En función de eso yo no puedo evaluar que sobre un elemento sea el con el cual se esté sentenciando o judicializando a alguien. Aquí las pruebas son lo que se necesita para comprobar cualquier elemento. Aparte de esto, ya dentro del juicio político ha habido una discusión sobre qué temas se tratarán ya en este debate, en esta sustentación del juicio político. Y los asambleístas de oposición, incluidos, entiendo, Luis Almeida, también han dicho que no les van a limitar a que se hable sobre el caso de Flopec y Amazonas Tankers, que podrán hablar sobre la mafia albanesa, que podrán hablar sobre el crimen de Cherres, sobre Cherres y su participación, que podrán hablar también sobre el cuñado del presidente.
Bien, estimados Radio Escuchas, quienes están en la Asamblea Nacional incluso han llegado al punto que cuando les provoca, llegan a una sesión que presiden y nos cuentan qué desayunaron y cómo se levantaron ese día. Ocurre en la Comisión de Niñez que preside el correísmo. Hemos perdido casi 40 minutos en entender qué desayunó ese día el legislador. Así que los legisladores, si es por eso, pueden hablar lo que quieran. Más lo que no pueden es que en el informe del juicio político incluyan elementos que la Corte Constitucional desestimó, porque la Corte Constitucional, al ser la máxima corte en esta materia, estableció que existían elementos que se tienen que incorporar y otros que se tienen que desechar. Así que en función de ello, el asambleísta Almeida puede hablar todo lo que desee dentro de las comparecencias en la Comisión de Fiscalización, pero cuando se refiere al informe que debe generarse en la comisión, tendrá que establecerse bajo los parámetros que justamente dio la Corte Constitucional, salvo que él como legislador considere que esté por encima de la Corte Constitucional, y eso es algo que ya tendrán que evaluar los de la Corte. Con todo lo que se le ha venido al presidente Lasso en estas últimas semanas y ahora con el juicio político, ¿no cree usted que de alguna forma la respuesta de los asambleístas podría ser quizá en sintonía con ciertas demandas de la ciudadanía y le puede quedar poco tiempo al presidente? El oportunismo de legisladores de tomarse de la sintonía de la ciudadanía puede llegar a ocurrir. Pero aquí hay un punto fundamental. El presidente de la República el 6 de febrero reconoció los resultados de la consulta popular y estableció un proceso que va encaminado justamente a rectificar desde el Ejecutivo las políticas económicas y sociales para responder a esas necesidades. Si ahora los legisladores pretenden ser ellos los que supuestamente están alineados a la necesidad de los ecuatorianos, que nos expliquen cuál es el interés de los ecuatorianos en torno a el día del bizcocho u otros elementos, porque yo creo que los ecuatorianos están más preocupados de la falta de oportunidades y la situación de seguridad, más que si el bizcocho, el día del ceviche o del caldo de manguera es lo que hoy en día prela para los ciudadanos. Estaremos pendientes de lo que ocurre. Este juicio apenas ha comenzado. Asambleísta Flores, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y siempre a la orden. Gracias. Ha sido el arquitecto Fernando Flores, Juan Fernando Flores, coordinador del bloque de Creo, hablando sobre el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. El hombre del maletín ronda o no la Asamblea Nacional. Según denuncias del Partido Social Cristiano, se habría seducido a algunos de sus miembros con contratos, con cargos públicos, incluso con dinero en efectivo. Lo que demandamos todos los ciudadanos es que se den nombres, quién, cómo y dónde se han dado este tipo de ofertas. Ojalá se conozca. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.